Vamos a iniciar la clase hablando acerca del síndrome de Cushing. Cuando hablamos del síndrome de Cushing, podemos definir que los estados de hiperfunción de la glándula suprarrenal o los estados excesivos de glucocorticoides se van a denominar en su conjunto como síndrome de Cushing, incluyendo la enfermedad de Cushing, que puede ser debido a una hiperfunción suprarrenal secundaria o a un adenoma hipoficiario, y también los síndromes de Cushing primario, que se van a deber principalmente a la enfermedad de la glándula suprarrenal. O podemos hablar de una causa terciaria debido a alteraciones en el hipotálamo, o también puede ser un síndrome de Cushing de origen iatrogénico por la administración exógena de glucocorticoides. Entonces tenemos que ir mencionando que la glándula suprarrenal ya se va a encargar principalmente de la liberación, que va a estar encargada de la liberación de catecolaminas, que van a estar siempre bajo el control del sistema nervioso simpático, ¿no? La glándula suprarrenal va a estar dividida en la corteza principalmente, ya donde va a estar dividido en tres zonas, que van a ser la zona glomerular, donde se encarga de la secreción de aldosterona, la zona fasciculada, que es lo que nos interesa a nosotros, donde se producen los glucocorticoides, y la zona reticular, que va a corresponder a la producción de andrógenos, ¿no? Entonces, ustedes están viendo ahí cómo se puede producir la liberación de corticoides a través del hipotálamo, donde va a liberar la ACTH y que van a estimular a las glándulas suprarrenales, principalmente a la corteza, ¿no? Y de la corteza a la zona fasciculada. Entonces la forma de inhibir es a través de una retroalimentación, ¿no? Con la liberación de corticoides que van a inhibir hasta el hipotálamo. Entonces la producción y la liberación de los glucocorticoides en la zona fasciculada donde hemos hablado va a estar regulado principalmente por el eje hipotálamo y la glándula hipófisis, ¿no? Para poder controlar los niveles de cortisol diurnos y el aumento rápido de secreción de cortisol durante una tensión emocional o física. Entonces tenemos que hablar acá acerca de ¿cuáles son los receptores mineralocorticoides? ¿Ya? Aquí estamos viendo los receptores mineralocorticoides, ¿ya? El receptor mineralocorticoide va a ser conocido como el NR3C2, que es un receptor nuclear, ¿ya? Que va a estar codificado a través de un gen ubicado en el cromosoma 4Q313 2.312, ¿ya? Que se va a expresar en varios tejidos, principalmente a nivel de riñón, de colon, de corazón, del sistema nervioso central, especialmente a nivel del hipocampo, a nivel de tejido adiposo y las glándulas sudoríparas, ¿no? Y en los tejidos epiteliales, como ser el túbulo distal de los riñones. Entonces, la activación de este receptor induce la expresión de proteínas que va a regularizar el transporte de agua y de iones, en especial los canales de sodio, la bomba de sodio-potasio e hidrogeniones, ¿ya? Que van a promover un aumento en la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio e hidrogeniones a nivel de la orina. La reabsorción de sodio, ¿ya? Y de agua va a permitir un aumento del volumen extracelular y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Entonces, el principal activador de este receptor va a ser la aldosterona. El cortisol también va a estimular, pero va a estimular las células poseedoras de este receptor, ¿no? Que tengan este receptor, y va a producir y va a liberar enzimas, ¿ya? Que van a transformarse de cortisol en cortisona, ¿no? Lo cual no va a reconocer este tipo de receptores. Entonces, de esta forma, ya se va a proteger la actividad mineralocorticoidea del cortisol.
Entonces también podemos hablando fisiológicamente, ¿ya? Cómo se va a producir la liberación de los corticoides. Entonces, el principal mineralocorticoide, ya, que va a ser liberado, ya, principalmente a nivel de la zona fascicular, como habíamos hablado, va a ser el cortisol, ya, los glucocorticoides. ¿Ya? Los niveles adecuados de glucocorticoides son absolutamente críticos para la vida, ¿ya? Y sus acciones van a depender mucho de dónde van a ir a actuar. Entonces aquí estamos viendo que van a actuar a nivel del hígado, ¿ya? A nivel del hígado, liberando, provocando una gluconeogénesis, a nivel de pulmón, a nivel de riñones, ¿no? Entonces, principalmente a nivel de los riñones, como habíamos dicho, va a provocar la liberación de renina para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina y la angiotensina se convierta en angiotensina 2, ¿no? Que va a actuar principalmente a nivel de los riñones, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadrito donde nos va a hablar fisiológicamente cómo se produce la liberación de cortisol para la función fisiológica de esta hormona, ¿no? Entonces el cortisol, que va a corresponder principalmente a uno de los glucocorticoides que es secretado a nivel de la capa fasciculada de la corteza suprarrenal. La ACTH hipoficiaria es el gran estimulador tanto del trofismo celular y de la zona como de la producción y liberación del cortisol. Los niveles de cortisol diarios representan un ritmo circadiano, ¿ya?, preestablecido, de manera que hay un pico de cortisol matinal, ¿ya?, que va a estar precedido de un pico de ACTH, ¿ya?, que durante el día va a disminuir hasta llegar a concentraciones mínimas durante la noche, ¿no? Lo que acá estamos viendo en este dibujito, ¿no? La secreción de cortisol, al ser la hormona final del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, está regulado por un sistema de retroalimentación, como es el cortisol, que va a inhibir a nivel de hipotálamo e hipófisis la secreción de ACTH, respectivamente. Entonces, las concentraciones de cortisol aumentan rápidamente frente a situaciones de amenaza, ¿no?, como es, por ejemplo, el estrés, que van a ser detectados por el hipotálamo, lo cual va a producir un gatillo, ¿ya?, de señales para generar estrés, ¿ya? Entre otras acciones, el hipotálamo va a liberar a la CRH, que va a determinar un aumento final en la producción y liberación de cortisol. La síntesis de cortisol se va a realizar a partir del colesterol, ya que es un 80% de la síntesis, y acetilcoenzima A un 20%. La mayoría de estos tejidos van a tener receptores para los glucocorticoides, principalmente a nivel del hueso, músculo, hígado, tejido adiposo, sistema hematopoyético, sistema nervioso central y la piel. La principal acción de los glucocorticoides va orientada a promover un aumento en el aporte de glucosa como fuente de energía, reduciendo las actividades metabólicas que no participan en este proceso. La vida de acción es interviniendo en el metabolismo intermedio a través de los receptores tipo 2. De esta forma regula el metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos con el fin de aumentar la glucemia. Acciones importantes van a ser a nivel del hígado, va a ser promover la gluconeogénesis, disminuir la utilización de glucosa en tejidos periféricos no vitales en la sobrevivencia y aumentar el catabolismo proteico, promoviendo la lipólisis y el aumento del apetito.
Otro importante de la actividad del cortisol es la regulación de la actividad inflamatoria. La generación de estrés va a llevar a un aumento importante de la actividad inflamatoria en los tejidos con un consiguiente daño celular. Para moderar este efecto del cortisol, ejerce una actividad antiinflamatoria, modulando la inmunidad celular y disminuyendo principalmente la liberación de linfocitos T, y también a nivel humoral, inhibiendo la producción de interferones, interleucinas y otros mediadores inflamatorios. El rol importante de los corticoides es la mantención del tono vascular, ya que sensibiliza a la angiotensina 2, provocando un aumento en la descarga de las catecolaminas y una disminución en la síntesis de prostaglandinas, con lo que optimiza la oferta de oxígeno y nutrientes a los tejidos claves en la respuesta del estrés. Aparte de estimular la secreción de cortisol, la ACTH también va a tener una acción trófica sobre las células de las capas fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal. Esto va a tener una importancia clínica, ya que ante las supresiones de la secreción de ACTH, por una administración exógena de glucocorticoides, va a provocar una atrofia de la corteza suprarrenal, lo que va a impedir una respuesta y una secreción apropiada de glucocorticoides al momento de suspender la administración exógena. Este mismo va a aumentar las ACTH circulantes y puede condicionar un aumento del tamaño de las glándulas suprarrenales, provocando una hiperplasia de la corteza. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas del síndrome de Cushing? Ahí tenemos causas dependientes de ACTH, causas independientes de la ACTH. ¿Cómo clasificamos el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing puede ser de causas, como habíamos hablado, causas independientes y causas dependientes de ACTH. Pero algo bien importante para nosotros son las otras causas de hipercortisolismo no neoplásico. Ahí tenemos el alcoholismo, la depresión, la obesidad y el embarazo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones del síndrome de Cushing? Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome de Cushing, que principalmente puede ser caracterizado por una obesidad centrípeta, la cara de luna llena, hipertensión arterial, atrofia de la piel y hematomas, diabetes o intolerancia a la glucosa, disfunción gonadal, debilidad muscular, hirsutismo, acné, trastornos del humor, osteoporosis, edema, polidipsia, poliuria y algo bien importante, la infección por hongos. La enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing es potencialmente grave debido a las múltiples complicaciones asociadas a un hipercortisolismo, que incluye complicaciones metabólicas como la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, hipertensión, complicaciones cardiovasculares y tromboembólicas asociadas con una hipercoagulabilidad que aumenta las infecciones, la desmineralización ósea y el consiguiente riesgo de fracturas, complicaciones psiquiátricas y en algunos casos complicaciones respiratorias. Entonces, el exceso crónico de los glucocorticoides, cualquiera que sea la causa, es acompañada por una amplia gama de signos y síntomas conocidos como síndrome de Cushing, como acabamos de ver en la diapositiva. La causa más frecuente es la iatrogenia, cuando los glucocorticoides tienen que utilizarse como tratamiento antiinflamatorio o inmunosupresor. El síndrome de Cushing puede dividirse, como habíamos dicho,
en dependientes de ACTH e independientes de ACTH. La forma más común, un 80% de esos casos van a ser provocados por un adenoma secretor de ACTH hipofisiario, que se va a denominar enfermedad de Cushing. El resto de las formas dependientes de ACTH se deben a tumores extra hipofisiarios, que van a secretar ACTH ectópica. El síndrome de Cushing es independiente del ACTH como resultado del exceso de cortisol por tumores suprarrenales, ya sean benignos o malignos. O también puede ser por una hiperplasia suprarrenal primaria, micro y macronodular bilateral. La enfermedad de Cushing se produce predominantemente en mujeres, con una prevalencia de 0,3 a 10 e incidencia de 1 sobre 0,1 en mujeres y hombres respectivamente, ¿no? Entonces, los glucocorticoides en su fisiopatología, ¿qué van a afectar? Principalmente va a afectar la regulación de la glucosa mediante varios mecanismos que inducen resistencia a la insulina y afectan a las células beta del páncreas. Estas células beta de los islotes de Langerhans expresan receptores de glucocorticoides. Las catecolaminas interfieren en la captación y el metabolismo de la glucosa y disminuyen la expresión de transportadores de glucosa y de glucosinasa de las células beta, lo que va a conducir a un efecto de la exocitosis de los gránulos de insulina. Cuando el calcio entra en el citoplasma, produciendo su excreción. El efecto de los glucocorticoides sobre la función de las células beta va a depender mucho de la dosis, el tipo de glucocorticoides y la duración de la exposición. Principalmente los glucocorticoides exógenos van a reducir el efecto insulinotrópico de las hormonas incretinas, en particular del péptido similar al glucagon. Los glucocorticoides también tienen efectos perjudiciales sobre la sensibilidad a la insulina en los tejidos diana, principalmente a nivel del hígado, tejido adiposo y músculo. En los músculos, los glucocorticoides reducen la absorción de glucosa y glucógeno, y en el hígado van a inducir a las enzimas implicadas en la gluconeogénesis y van a antagonizar las enzimas de glucógeno mediante la inhibición de la acción de la insulina. Los glucocorticoides también mejoran el efecto del glucagon en la gluconeogénesis hepática, aumentando de este modo la producción de glucosa. Además, van a promover la acumulación de grasa visceral y el fenotípico metabólico de la característica obesidad central del hipercortisolismo. En el tejido adiposo, los glucocorticoides promueven la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres, que son sustratos para la gluconeogénesis. La actividad de la enzima AMP quinasa va a ser inhibida a nivel del tejido adiposo visceral, lo que resulta en un aumento de la actividad de la síntesis de ácidos grasos, que van a promover la acumulación abdominal de tejido adiposo, un determinante importante de la insulina. Por otra parte, los glucocorticoides inducen la síntesis de adipocinas que participan en el proceso de resistencia de la insulina. Los glucocorticoides también van a afectar el metabolismo de las proteínas, la reducción de la síntesis de proteínas y la degradación de las proteínas de aceleración, lo que lleva a la liberación de aminoácidos y lo que va a interferir en las vías de señalización de la insulina. El aumento de la síntesis endógena de glucocorticoides es generalmente causado por la hiperplasia suprarrenal, secundaria a la sobreproducción hipofisiaria de
ACTH, ¿ya? O hiper o sobreproducción ectópica, como es el caso del síndrome de Cushing por ACTH. ¿Cuáles van a, bueno, acá tenemos también ya un poquito más detallado los síntomas y signos del síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas vamos a utilizar para poder determinar, ya, de llegar al diagnóstico de la enfermedad de Cushing, ¿ya? El diagnóstico sobre el paciente de Cushing, primeramente tenemos que determinar el cortisol. Diagnóstico que sufre el paciente en un síndrome de Cushing, ¿no? El cortisol salival nocturno y el ritmo circadiano de cortisol plasmático, ¿no? La excreción urinaria de cortisol libre y la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona, ¿no? Entonces, estos tres casos bien importantes nos van a determinar, hemos dicho, a través del ritmo circadiano que se produce con la liberación de cortisol, ¿no? ¿Qué diagnósticos diferenciales debemos hacer con el síndrome de Cushing? ¿Ya? A través de la ACTH plasmática, el potasio y el bicarbonato plasmático, pruebas con supresión con dosis altas de dexametasona, ¿ya? Hormona liberadora de corticotropina, ¿ya? Muestreo del seno petroso inferior a través de una tomografía o de una resonancia magnética, de la hipófisis y las glándulas suprarrenales, una gammagrafía y marcadores tumorales. Entonces, cada uno de estos nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, para ver cuál es la causa del incremento de los corticoides. ¿Ya? Muy bien, rápidamente vamos a hablar acerca del síndrome de, o la enfermedad de Cushing. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del síndrome de Cushing, ¿ya? La secreción insuficiente de cortisol puede ser esta primaria o secundaria. Cuando es la afectación primaria, va a ser de ambas glándulas suprarrenales, o llamado también enfermedad de Addison, ¿ya? Que pueden ser por procesos inflamatorios, pueden ser metastásicos, vasculares, degenerativos, que van a producir un déficit de los mineralocorticoides, ¿ya? En cambio, en la forma secundaria, la secreción inapropiada de esta hormona, ¿ya? Va a ser producto de una insuficiencia secundaria, ¿ya? O una disminución en la hormona corticotropina, que puede ser terciaria, que va a conducir a una atrofia cortical, ¿no? La inhibición suprarrenal puede ser debido a tratamientos crónicos, ¿no? Una de las causas frecuentes la causa frecuente de secreción insuficiente a través de los tratamientos crónicos, ¿no? Entonces, la enfermedad de Addison va a implicar una disminución en las tres zonas de la corteza suprarrenal, ¿ya? Los síntomas no aparecen hasta que no haya una lesión más del 90% de la glándula que haya sido destruido. Tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides y andrógenos son reducidos en contraste con la situación, ¿ya?, de la insuficiencia suprarrenal secundaria por una deficiencia de ACTH, en la que la secreción de mineralocorticoides también va a estar relativamente preservada, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de insuficiencia suprarrenal? Entonces ahí tenemos autoinmunitarias, ¿ya? Tenemos infecciosas, ¿ya?, entre las cuales un porcentaje, vamos a decir, bastante alto, más o menos un 20% es de origen tuberculoso, ¿ya? Puede ser también de origen micótico u oportunistas, ¿ya?, como es el caso de la enfermedad del VIH. Puede ser también metastásicos, ¿no?, que puede ser a través de una metástasis de un tumor primario de pulmón, de mama o de riñón, o también producidos por los linfomas, o hemorrágicos, ¿no?, o infiltraciones, como es en el caso de la amiloidosis, y otras causas que nos van a producir una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico?
El cuadro clínico principalmente se va a manifestar debido a una instauración lenta y gradual de esta insuficiencia suprarrenal que puede ser de una causa primaria. Las manifestaciones también van a ser precisos, que se van a caracterizar por debilidad muscular generalizada, astenia y pérdida de peso. Son acompañantes habituales las náuseas, vómitos, dolores abdominales y muy raras veces puede haber diarreas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de náuseas y diarreas, entonces estos pacientes van a entrar en una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Con frecuencia puede haber una hipocloridria y un endurecimiento del vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces no hay un buen peristaltismo, ¿ya? Una cosa bien importante del Addison es el ortostatismo y la hipotensión arterial, ¿no? Que esto se va a caracterizar por una disminución en el tono vascular adrenérgico, ¿ya? Y a las pérdidas urinarias de sodio que van a ser frecuentes y van a tener una gran apetencia a la sal, ¿no? Las hipoglicemias son frecuentes, ¿ya? Aparecen tras un ayuno prolongado o la presencia de infecciones, fiebre o ingestión de alcohol en algunos casos, ¿no? Cuando es la causa alcohólica, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Addison, ¿no? Entonces, la clínica, cuando está bien establecida, es el principal punto principal, ¿no? Sin embargo, a veces no ocurre así, no tenemos datos importantes. Los signos y síntomas van a ser inespecíficos. Entonces tenemos que tomar algunos parámetros laboratoriales, ¿no? Ahí tenemos el cortisol y la ACTH por la mañana a las 8 de la mañana, ¿ya? Entonces hay que tomar una muestra de cortisol y ACTH a las 8 de la mañana, donde hemos dicho que en las mañanas es donde más aumenta el cortisol y va disminuyendo durante el día, ¿no? Siempre tomando en cuenta el ritmo circadiano. Entonces, concentraciones bajas de cortisol inferiores a 5 microgramos por decilitro y de ACTH superior a 250 picogramos por ml nos van a confirmar el diagnóstico. Entonces, punto importante y punto bien específico para poder determinar, para hacer el diagnóstico. Ahora, en pacientes que padecen un estrés importante, un cortisol inferior a 20 microgramos por decilitro supone una respuesta inadecuada y hace sospechar de una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Tenemos que hablar rápidamente qué es una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? Entonces, la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿ya?, se produce por un déficit de ACTH, ¿ya? Generalmente va a estar dado en un contexto o una alteración de un panhipopituitarismo, ¿ya? Tumores, lesiones vasculares, apoplejía, hipofisiaria, cirugía o radioterapia que van a localizarse a nivel o en región celular, o sea, a nivel de la hipopituitaria, ¿ya? Y se ha descrito eso como un déficit aislado de ACTH, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿ya?, de la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿ya?, es lenta e insidiosa, ¿ya? Son casi similares a una insuficiencia suprarrenal primaria, lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no? La diferencia principalmente va a ser en la ausencia de hiperpigmentación, ya que en esta insuficiencia suprarrenal no hay hiperpigmentación porque la ACTH no está incrementada, ¿ya? La función mineralocorticoide va a estar preservada, ¿ya? Por lo tanto no va a haber hiperpotasemia ni va a tener una tendencia a la hipotensión. Entonces, dos cosas bien importantes. En la secundaria no hay hiperpigmentación, la alteración mineralocorticoide no está alterada, no va a haber entonces hiperpotasemia ni tampoco hipotensión, ¿ya?
Algo bien importante es acerca de la insuficiencia suprarrenal aguda. La insuficiencia suprarrenal aguda, llamada también crisis addisoniana, ¿ya? Es realmente una situación grave de emergencia que requiere un tratamiento rápido y enérgico, ¿ya? Puede desarrollarse en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria, ¿ya? En los cuales han interrumpido el tratamiento sustitutivo, ¿ya? En pacientes portadores de una insuficiencia suprarrenal crónica no conocida que desarrollan procesos intercurrentes. Individuos previamente sanos en los que se produce una destrucción, ¿ya?, hemorrágica masiva y rápida, ¿ya?, de la glándula suprarrenal, ¿no?, lo que se llama una apoplejía de ambas glándulas suprarrenales, que pueden ser debido a sepsis, coagulopatías o traumatismos, o en algunos casos a una suprarrenalectomía bilateral, ¿no? O también puede ser producto de un tumor secretor de cortisol, ¿ya? Y también puede deberse a una interrupción brusca de un tratamiento con glucocorticoides crónico, ¿no? Entonces son las causas de una crisis addisoniana, ¿ya? Clínicamente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Ya? Lo más llamativo en la clínica es la hipotensión arterial, ¿ya?, debido a una depresión del volumen plasmático y déficit de los mineralocorticoides, ¿ya? Es la forma más frecuente en la insuficiencia suprarrenal primaria. La hipotensión nos va a llevar ¿a qué? A un shock hipovolémico grave, ¿ya?, donde pese a la sustitución de líquidos y a las drosas vasoactivas responden poco, ¿ya? Pero previo a esto, ya vamos a tener otro tipo de clínica, ¿no?, donde el paciente va a estar postrado, anoréxico, con náuseas y vómitos que van a provocar una disminución del volumen plasmático. En algunos casos puede haber dolores abdominales que pueden sugerir un abdomen agudo, ¿ya? Pueden debutar con hipoglucemia o fiebre, ya que generalmente nos puede llevar a una causa infecciosa. Los antecedentes anteriormente, como pérdida de peso, debilidad progresiva, anorexia y vómitos, y la hiperpigmentación de la piel, nos pueden sugerir el diagnóstico de crisis addisoniana. Pero esta hiperpigmentación va a estar ausente en las formas secundarias y terciarias, y también en los casos primarios de instauración reciente o rápida, ¿ya? Entonces ese es el tema que habíamos preparado acerca del síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison.